Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Churchill. Winston Churchill, nació en 1874 y murió en 1965. Fue sin lugar a dudas uno de los políticos ingleses más importantes y más famosos de todos los tiempos. Además, cabe destacar la función que desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial, porque fue decisivo para que ésta se desarrollase de la forma en que lo hizo. Su carácter y temperamento fueron realmente extraordinarios y tuvo grandes admiradores. Realmente sus frases son dignas de elogio y de comentario, y a partir de ahora comentaré algunas de las mismas. Fue un primer ministro inglés y voy a comentar ahora algunas de sus frases. La primera es: si pasas por el infierno, sigue adelante. Con esto lo que quiere significar Winston Churchill es que cuando pasamos por momentos complicados o muy duros en la vida, debemos continuar de manera fuerte y mirar hacia el futuro. Por supuesto, sin ningún tipo de desaliento y siempre peleando hasta el último momento de la vida. Y de eso él fue un ejemplo extraordinario. También, por supuesto, Churchill realmente consideraba que había que poner todos los esfuerzos posibles para conseguir las finalidades, las metas, los propósitos, el éxito, en definitiva. Y realmente para él lo más importante son las acciones, los actos y no solamente las palabras, y así lo manifiesta en otra de sus frases en la que dice: de nada sirve decir lo estamos haciendo lo mejor posible, tienes que hacer lo que sea necesario para tener éxito. Por lo tanto, debe ponerse toda la carne en el asador, deben usarse todos los medios posibles, toda la energía, toda la fuerza, toda la tenacidad y toda la perseverancia para conseguir el resultado que se pretende. Además, también en relación con la cuestión del éxito, tiene otra frase muy brillante, a mi juicio, en la que expresa que los éxitos se construyen a base de errores, de fracasos, etcétera. Y en ese sentido no hay que desanimarse nunca, y sobre todo hay que conservar la alegría, el entusiasmo, la fuerza, la energía, el coraje, en definitiva. Y por eso dice Churchill que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. De tal manera que él lo demostró cuando los ataques de Hitler a Inglaterra, los ataques por la aviación, por parte de la aviación nazi, los bombardeos que hubo de Londres y otras localidades inglesas, y pues él mantuvo siempre la firmeza, la energía ante esa situación, y también consideró que no había que rendirse jamás. Si no nos rendimos, jamás seremos derrotados, sería la conclusión de sus planteamientos. Por otra parte, él consideraba que en la propia vida pues habría que tener una serie de pequeños placeres, que es lo que da realmente satisfacción en la existencia, y por eso él, referido a su forma de vida, dice lo siguiente: mis gustos son simples, me satisfago con las mejores cosas. Por lo tanto, es un buen planteamiento de vida que está en línea, en mi opinión, con un hedonismo moderado, pero satisfactorio para él, sin caer en los excesos, sin caer en los lujos, pero sí, de alguna manera, intentando disfrutar de cada momento de la vida. En este sentido, también él considera, Churchill, que conviene enfocar los esfuerzos que hacemos en las cosas que queremos conseguir en la realidad a lo verdaderamente importante, a lo que realmente merece la pena, a lo que va a darnos unos resultados mejores en función de lo que queremos conseguir. Por eso tiene una frase bastante clara, si se interpreta correctamente, que es la siguiente: nunca llegarás a tu destino si te detienes a tirarle piedras a cualquier perro que ladre. Con esto también lo que reafirma Churchill es que debemos valorar bien las situaciones y la importancia de las mismas, y especialmente prestar toda nuestra atención a lo que realmente lo merezca y no a todo absolutamente. Realmente también él manifiesta en sus actos, en sus decisiones, un extraordinario coraje.
y esa valentía que tiene no implica que no tuviera precaución o moderación en muchas ocasiones también, pero realmente considera que el valor ético del coraje es uno de los principales valores éticos y no tiene ninguna duda al respecto. Eso lo manifiesta también en otra de sus frases, que dice: coraje es lo que se necesita para levantarse y hablar, coraje es también lo que se necesita para sentarse y escuchar. Por lo tanto, él estaba abierto a posibles ideas, a soluciones, a los problemas que él tuvo que intentar solucionar cuando era primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, y también, por supuesto, en su vida política y en su vida pues en la realidad inglesa de su tiempo. Además, también él consideraba que había que tener una mentalidad optimista, positiva, porque de esa forma se afrontan mejor todos los retos que proporciona la vida, o todas las situaciones complejas o complicadas que vamos a tener que afrontar de una manera inexorable, más tarde o más temprano. Y en ese sentido se comprende perfectamente que dijera: soy un optimista, no tiene mucho sentido ser otra cosa, porque al final es verdad que se consiguen muchas más cosas de las que podemos pensar a priori, y por lo tanto esa actitud de pelea, de lucha continua, tiene su razón de ser, y también diríamos que es una lucha más coherente si se hace o si se parte desde una actitud positiva y optimista, sin ninguna duda. Realmente él estaba muy convencido de que la democracia era el mejor sistema político, y así también lo dice en una de sus frases: el mejor argumento contra la democracia es 5 minutos de conversación con el votante medio. De hecho, en esta cita, Churchill expresa que podía discrepar incluso con las ideas de un gran número de sus votantes, pero aceptaba también sus planteamientos, sus posibles remedios a situaciones complicadas, a situaciones de tipo laboral, económico, por las que estaba atravesando el Reino Unido en el que él vivió, por ejemplo en los años 40, 50, 60 fundamentalmente, pero también anteriormente, y eso también es algo a destacar en la trayectoria política del propio Churchill. Por otra parte, él también consideraba que realmente ante cualquier situación de la realidad pues hay que adaptarse a la misma de una manera adecuada. Por eso dice que en la guerra pues hay que tener resolución, en la derrota desafío, en la victoria magnanimidad y en la paz buena voluntad. En relación con la importancia del trabajo, del esfuerzo personal para el logro de los objetivos de todo tipo que se pueden conseguir a lo largo de la existencia, Churchill insiste de forma tenaz y continuada en que el esfuerzo continuo, no la fuerza o inteligencia, es la llave para desatar nuestro potencial. En este sentido, está convencido plenamente de que la perseverancia es lo que realmente nos dará la posibilidad de superar cualquier reto al que nos enfrentemos. En este sentido, opina de forma muy parecida a lo que dice un gran director de cine, que es Woody Allen, y que también insiste en el gran valor de la perseverancia para llegar al éxito y para aumentar, diríamos, nuestro potencial y los resultados que conseguimos con las acciones que desarrollamos. En definitiva, por ejemplo, también hay una frase famosísima de Churchill que la pronunció cuando estaba en la peor fase de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, y que tuvo una repercusión a nivel mundial, no solamente en Inglaterra, y en la que alentaba a sus conciudadanos a luchar hasta las últimas consecuencias, y es la siguiente: deberemos defender nuestra isla, cualquiera que sea el coste, deberemos luchar en las playas, en los campos de aterrizaje, en las calles, en las colinas, nunca deberemos rendirnos. Y así fue, y el resultado fue magnífico, fue espléndido, a pesar del coste en vidas humanas, en sufrimiento humano, etc. Pero el propósito era el mejor que se podía tener en ese momento para luchar contra la dictadura que quería imponer nazi en toda Europa.
o contra la falta de libertad en la que estaba ya inmersa gran parte de Europa por la conquista de los nazis prácticamente de todo el territorio europeo o de la mayor parte del mismo. Ciertamente, luego en otras cuestiones ya relativas, por ejemplo, al pasado y al presente, y relativas a lo que debemos realizar en la existencia, tiene otra frase Churchill que es muy interesante, en la que dice: si abrimos una disputa entre pasado y presente, encontraremos que hemos perdido el futuro. En este sentido, para él es evidente que debemos siempre mirar hacia adelante en la vida y aprender que hay cosas que es mejor no rememorar y otras en las que podemos aprender de la experiencia pasada. En ese sentido, no es necesario ponerse a discutir sobre el pasado y el presente de una manera inútil, sino de una manera provechosa, sacando lecciones del pasado para mejorar en el presente y también para mejorar en el futuro. Además, también, por supuesto, él daba mucha importancia a la moral, a la ética de los ingleses, sobre todo en las fases más complicadas de la Segunda Guerra Mundial, y el propio Churchill insistía en la importancia de la moral de los ingleses para que estos lucharan con todas sus fuerzas ante la amenaza que se cernía sobre ellos. Y por eso dijo la frase siguiente: un hombre hace lo que debe a pesar de las consecuencias personales, a pesar de los obstáculos, peligros y presiones, y eso es la base de la moral humana. Por otra parte, también él pues reconocía que todos los días de la vida no son iguales para las personas y que pues hay que ser consciente de que en la existencia hay días buenos, hay días menos buenos y hay días malos, y eso le pasa a todo tipo de personas. Y por lo tanto, así lo afirmó en una de sus frases: todo el mundo tiene su día y algunos días duran más que otros, en el sentido de que debemos apreciar o valorar o reconocer todo lo que la vida nos aporta en los buenos días y lo que aprendemos también experiencialmente de los malos días, para que de esa manera podamos aprender de todo. Realmente, también él conoció como primer ministro de Inglaterra a otros grandes políticos parecidos a él, en cierto sentido. Por ejemplo, está el caso de Franklin Delano Roosevelt, que le causó una honda impresión y al que admiró. Y por eso tiene una frase en relación con Roosevelt que dice: conocer a Franklin Roosevelt fue como abrir tu primera botella de champán, porque realmente fueron los dos jefes de Estado, jefes de países muy importantes, que fueron los más decisivos para que las fuerzas aliadas derrotaran al eje del mal representado por Hitler y Mussolini. En ese sentido, pues es entendible que simpatizara de una manera inequívoca con los planteamientos de Roosevelt, que estaban en la misma línea de lo que él consideraba que era lo mejor también. Otra de las frases pues realmente también muy brillantes de Winston Churchill es una en la que habla sobre el valor de las acciones, del accionar, podríamos decir, y que dice así: nunca me preocupo por la acción, sino por la inacción. Efectivamente, porque la forma de superar los obstáculos de la vida y conseguir grandes metas es precisamente accionar, accionar y accionar. Y es la forma de conseguir lo que queremos. Él reconoció que a veces en el curso de su vida política pues quizás pronunció palabras que a veces fueron quizás innecesarias o equivocadas en algunos casos, pero nunca se arrepintió de ello, porque consideraba que todos tenemos aciertos y también algunos errores, y eso es algo inevitable. Por supuesto, él podía reconocer que había que cometer el mínimo de errores posible, eso es algo evidente, pero de cualquier manera, él diríamos que consideraba que tenía más significado y más importancia el decir las cosas, aunque luego hubiera que rectificar algunas de ellas, algunas palabras, y no, diríamos, ser demasiado precavido y no decir muchas cosas que podrían ser adecuadas en un momento determinado. Por eso dijo en una de sus frases lo siguiente: en el curso de mi vida, a menudo, me he tenido que comer mis palabras, pero debo confesar que es una dieta sana.
porque de esa manera también desahogaba y explicitaba lo que él quería decir realmente en esos momentos. Por otra parte, también él reconocía que es buena la lectura de citas, de libros en general, y así lo reconocía en alguna de sus frases. A veces también es cierto que Churchill consideraba que no había que realizar comentarios a ciertas preguntas de los periodistas o de otros políticos, y por eso tiene una frase también magnífica que dice: sin comentarios es una expresión espléndida, la uso una y otra vez. Porque él consideraba que en algunas ocasiones es mejor no mostrar la opinión personal de una forma excesivamente rápida y apresurada, y que había que tener más elementos de juicio para poder opinar o para poder ofrecer una declaración adecuada. Y en ese sentido, este planteamiento es muy sensato, sin ninguna duda. Otra de las frases más conocidas de Churchill es la siguiente: no tengo más que ofrecer que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Por supuesto, él estaba informado y lo sabía perfectamente que en su lucha contra las fuerzas del mal de Hitler, tenía que pedir a sus conciudadanos el máximo esfuerzo posible, y por eso lo dijo de esta manera tan gráfica, tan expresiva y tan contundente, que además fue muy citada y muy nombrada en todo el mundo. Esta frase fue realmente expresada en muchos programas de radio y en los periódicos, etcétera, y es algo perfectamente entendible que fuera así. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.